La Vuelta. Podcast oficial. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas, saludos de quien te habla, de Alberto Marcos. Bienvenidos todos y todas al podcast oficial de La Vuelta. Bienvenidos, a este programa especial que vamos a hacer analizando todo lo que ha sido esta edición de la Vuelta 2022. Nos ha dejado muchísimas cosas, por supuesto, esa victoria de Remco Evenepoel, ese podio de Enric Mas, de Juan Ayuso, la gran actuación de Carlos Rodríguez, Richard Carapaz, Mads Pedersen. Bueno, tenemos obviamente muchísimas cosas que contar, mucho que analizar, el recorrido, cómo se han comportado los favoritos, el tema COVID, que no se nos pase, muchísimas cosas, ¿eh? Y lo vamos a hacer, pues igual que hicimos la previa con los representantes de los dos podcasts de ciclismo en España más representativos, con Juan Clavijo del Maillot y con Albert Rivera de A la Cola del Pelotón, que se vuelven a pasar por aquí en tono conciliador, eso sí, no como la otra vez, se vuelven a pasar por aquí para echarnos un cable y para analizar lo que ha sido la carrera y para que nos cuenten sus puntos de vista. Así que lo tenemos todo preparado, no nos enrollamos más porque tenemos mucha tela que cortar, ya lo sabes, vive la emoción de la Vuelta en el podcast oficial. Esto es todo lo que tengo y no tengo miedo desde que tú estás. Demos una vuelta por el mundo entero y ahora presiento que quiero más. Bueno, el programa de esta semana va a ser sencillo, va a ser directo, no sé si va a ser corto, porque hacerlo corto ya sabemos que con estas dos personas es bastante complicado, pero bueno, vamos a ver si hay un poco más de paz que la que hubo en la previa, porque está por aquí Albert Rivera y Juan Clavijo. Albert Rivera, La Cola del Pelotón, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, que depende de cada uno cuando escuche el podcast, ¿no? Pues aquí estamos, hemos sobrevivido a la Vuelta a España y ahora hay que recopilar un poco, ¿no? los pensamientos. A ver si hemos acertado algo de la previa que hicimos, ¿eh? Yo no recuerdo cuáles fueron vuestros pronósticos, sinceramente, así que si vosotros os acordáis, bien, pero a mí me podéis engañar sin ningún tipo de problema. El Maillot, Juan Clavijo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Hoy te hemos avisado de que estaba Albert o no te hemos avisado? Es otra encerrona. Sí, hoy sí. Buenas, Alberto. De todos modos, pretendes que sea un programa más pacificador y vuelves a presentarle al primero. No pasa nada. Ya con 2 de 2, no pasa nada. No, aquí estamos para remar contra corriente desde el primer momento. Yo, además, no tengo ningún inconveniente en decir que abiertamente expresé mi sensación de que Remco Evenepoel no era un ciclista de 3 semanas. Así que, como buen experto en este deporte, como veis, al final los hechos se han consumado, ¿eh? Remco Evenepoel no creo que pelee por una gran vuelta, porque ya la tiene, básicamente. Pero bueno. No ha habido mucha pelea, digamos. No, la verdad. Ahí en eso tienes razón. Bueno, si quieres te podemos preguntar si crees que peleará por otra gran vuelta. Bueno, eso Le acaba de llegar un WhatsApp de Eddy Merckx a Juan diciéndole por favor, cálmate, que aún me quitan los récords por aquí. Sí. Bueno, eso lo hablaremos después. Pero de momento, hombre, buenas sensaciones hay. Claro, si se ganó la vuelta sería de perogrullo decir que, hombre, obviamente tienen sus piernas más grandes vueltas. Pero creo que hay matices. Hay matices. Como vamos a tener tiempo de hablar de matices y de muchas cosas, lo que os voy a pedir primero, si os parece, ahora que lo tenemos, más o menos reciente, es verdad que ya se olvida un poco, pero lo tenemos más o menos reciente, una primera valoración de esta vuelta, con, no sé, un titular, 2 titulares que queráis apuntar cada uno a muy grandes rasgos. Albert, por favor. Me dejas a mí primero, ¿no? Hay una cosa que creo que también lo comentábamos aquí en la previa, que era una vuelta donde teníamos muchas dudas, ¿no? Donde había pocas certezas de los que estaban ahí. Entonces, para mí, esta vuelta, cuando acaba, al contrario, me ha dado muchas certezas o me ha despejado muchas X, ¿no? Muchas incógnitas de lo que estaba pasando antes. Por ejemplo, pues ir a nombres, lo que decíamos, Remco Evenepoel, esa sensación de que no podía, o a lo mejor
no era un hombre para grandes vueltas, creo que la ha despejado. Para verlo, como dice Juan, ya veremos si ganará muchas o pocas, pero bueno, ya lo ha despejado. Enric Mas creo que ha despejado la duda que teníamos de ojo a ver qué va a pasar con este corredor, volverá a ser el que estaba siendo en temporadas anteriores, el tema este de la caída, ¿no? Pues también lo ha quitado de encima. Las dudas que teníamos sobre los jóvenes, Carlos y Ayuso, también son o sea, esas dudas de, hostia, realmente dónde están, ¿no? ¿Cuál es su nivel? Pues creo que han demostrado con creces que están por encima incluso de lo que muchos podíamos esperar. Y bueno, un poco pues ya el resto, cada uno ha dejado cositas, ¿no? Pero creo que más o menos esas dudas grandes que teníamos se han cumplido. También, bueno, la duda que teníamos con Roglic, de si iba a llegar bien, incluso si iba a estar, ¿no? En algún momento, pues ha estado, no ha llegado bien del todo. Y también, pues, le ha pasado lo que le pasa siempre. O sea, que se ha despejado un poco la incógnita de si iba a romper el malfario Roglic. Así que no sé. Eso, yo me quedo con eso, que ha sido una vuelta donde a nivel de futuro en el ciclismo, ¿no? En la próxima temporada y demás, que nos ha dejado bastantes argumentos, ¿no? Para poder hablar sobre esos ciclistas que han estado en la vuelta. Juan. Yo, obviamente, pues se despeja la duda de si Renko iba a aguantar o no una carrera de 3 semanas. Creo que queda bastante claro y que efectivamente bajó el peso que tenía que bajar para estar ahí. Creo que también es una carrera que se tiene que valorar por el recorrido que hubo. A mí, lo digo abiertamente y sé que este es el podcast oficial de la Vuelta, a mí la tercera semana Ahora te no me cortamos. convence. Lo siento, Alberto. Te Por ser cortamos. benévolo digo que no me convence. O sea, córtalo si quieres, haz lo que quieras, pero a mí la tercera semana no me convenció. Es una lástima porque pienso que, como se dice ahora, ¿no? Que la Vuelta Ciclista a España para muchos tiene asterisco por la caída de Roglic. También te digo, son circunstancias de carrera y fíjate que me pareció bastante feo el gesto de Jumbo-Visma y de Roglic acusando a Fred Ruati cuando se ve claramente que el culpable es el ciclista esloveno. En este caso, lance de carrera sí, pero al final el que se vio damnificado es el corredor de Jumbo-Visma, teniendo él la responsabilidad de la acción. A nivel deportivo, claro, creo que la presencia de Roglic en Piornal, en Guadarrama, podría haber detonado quizá una situación que hubiese incomodado mucho más a Renko. La etapa de Talavera, honestamente, creo que no hay por dónde cogerla. En una vuelta de 3 semanas, de verdad. O sea, yo no sé si creían que el Piélago podía hacer más estragos, pero se vio en la primera subida que era una etapa, como bien dijo Albert, y nadie le creía en su momento, que iba a ser una etapa para sprinters. Y efectivamente, yo cuando estaba ahí en Talavera decía, ostras, es que es verdad, es que el Piélago es una subida que perfectamente pueden aguantar corredores como Pedersen, y así fue. Y además sí, con Guadarrama ahí, que ejercía como freno de mano. Luego, todo lo que es el compendio de la carrera, la segunda semana a mí me gustó bastante. La primera para mí es la que me encantó por el norte, con permiso de las etapas ahí de Países Bajos. Pero pienso que hemos visto una nueva versión de Enric, a pesar de que algunos que no, porque es que atacó en Guadarrama y enseguida se puso a hablar con Renko. Bueno, hemos visto muchos ataques de Enric Mas y sobre todo, hombre, la esperanza de que el ciclismo español ya no es que sea de futuro, sino que ya es un presente que el año que viene, como él mismo nos comentó en el Maillot, vendrá a intentar mejorar el puesto Juan Ayuso. Sí. Para mí es una gran noticia el verle en tercera posición y también a Carlos Rodríguez, y ya no solo a ellos, sino también ver cómo han sido de combativos en Kern Pharma, pese a las 3 abandonos que tuvo por el COVID. Así que bueno, para mí es una Vuelta a España que saca muy buenas conclusiones para nosotros, para el ciclismo nacional, pero también inicia yo diría que un camino que va a estar bien sazonado de alguna que otra victoria más en el palmarés de Renko Evenepoel en grandes vueltas. Pero ahora sí que me mojo como lo hice en la previa. Creo que Renko todavía está un par de escalones por debajo de los Pogačar y compañía. Creo. Es una vuelta con matices, con aristas, pero bueno.
hay tiempo para hablar de ello. Ya, de todas formas, tú dices lo del el asterisco, ¿no? Que se le puede poner a esta vuelta, pero seguramente por el abandono de Roglic, pero también hay que tener en cuenta también lo de siempre. Esto es una gran vuelta. Aquí pasan 1000 cosas en 3 semanas. Es decir, Renko ha sabido sobrevivir a cosas que otros no. No, y no solo de Roglic, sino de Simon Yates. Claro. Recordemos que abandonó Sivakov, entre otros ciclistas que dejaron la carrera y que seguramente pues hubiese sido distinto. Pero es que esto pasa en todas las grandes vueltas. Lo que pasa es que el coronavirus afectó mucho más de lo que afectó al Giro, afectó al Tour de Francia y ya te digo, para mí uno de los debes de esta Vuelta a España, viéndolo ya a posteriori, porque yo siempre digo que los recorridos hay que valorarlos a la postre, para mí esa tercera semana a mí me dejó algo frío por todo lo que vimos. Sí que el día de Tomares, que se cayó Roglic, ahí se presagiaba que iba a haber una pelea encarnizada por la clasificación general, pero no tengo yo muy claro que en Piornal o en Guadarrama Roglic hubiese quitado ese minuto y medio que tenía de desventaja con Renko. Con la polémica también de la regla de los 3 kilómetros aquel día en Tomares, que bueno, yo creo que además Renko ahí tiró de pillería y hizo lo que tenía que hacer. Si pinchas a falta de 4 kilómetros o 4,5, mientras sigas ahí en el pelotón, te esperas a los últimos 3 kilómetros y levantas la mano y ya te digo yo que no es el único que lo ha hecho. Eso no es ilegal. Sí. Eso hay que matizarlo. No. Otra cosa es que esté aplicada ahí la regla de los 3 kilómetros correctamente, que lo está, o que se tenga que modificar. Pero bueno, es que fue un día importante dentro de esta Vuelta a España. Mucho más de lo que parece, pero no hubo ninguna ilegalidad. Eso hay que dejarlo muy claro. Os quería preguntar por un condicionante de la primera semana y media, más o menos, de carrera, que fue el COVID, y fue algo que ha levantado mucha polémica y mucha polvareda por la manera en la que se ha aplicado el protocolo, por los abandonos que ha habido, por el no abandono de otros como Ayuso. Ha habido equipos como Kern Pharma, exactamente, que 3 de una tacada se le van, cosa que para un equipo como Kern Pharma pues es un palo muy gordo cuando es un debutante en una gran vuelta. ¿A vosotros todo esto qué os pareció? Porque hubo mucha preocupación en la carrera y también en los equipos durante esos días, y casi se estaba mirando más a ver quién en la mañana de cualquier etapa daba positivo a qué podía pasar después. ¿A vosotros qué os parecía esto? Es que ha habido... Fue momentos, ahora ya han pasado tiempo y parece que no tanto, pero de miedo en la organización, ¿no? De que no sabíamos... O sea, no sabía la organización hasta qué punto esto estaba... podía acabar con la carrera, ya no solo con los favoritos. O sea, es que si se convierte en un problema, los equipos... Sí que es verdad que ya no era la misma situación que por ejemplo, en el Giro 2020 o en 2021, que realmente los equipos tenían miedo de, oye, que es un problema de salud, a ver si... O sea, nos vamos por seguridad. Creo que llegar a ese punto no se hubiese llegado tanto, pero sí que, bueno, pues Alberto, tú seguramente algún día que habrás coincidido allí con Guillén, la preocupación de Guillén de coger a gente de la propia organización, por lo que sea, un momento se habían bajado la mascarilla, pegar un trago, no, por favor, que, o sea, esto es, o sea, había mucho miedo. Claro, a partir de ahí es un problema un poco de, creo, protocolo que tiene ahora mismo el ciclismo con respecto a la realidad. Creo que no acompaña, una cosa no está casada con la otra, ¿no? La realidad de la pandemia o del COVID hoy en día. Para mí, creo que para el año que viene tienen que cambiar mucho los protocolos y adaptarse a la realidad, porque si no vamos a vivir situaciones como esta en la Vuelta a España, ¿no? De corredores, como decía Oroz, que se han tenido que ir a casa sin tener ningún síntoma, dar positivo, pero tiene una carga de 34 sobre 33 y tiene que irse. Pero es que estaban sanos realmente. Claro, pero eso, sanos con pruebas de los médicos, de pulmonares y demás. Entonces, pues eso es una cosa que hay que solucionar. También porque crea problemas, porque hay equipos más pequeños que por lo que sea no pueden jugársela tanto como equipos grandes, o no tienen una máquina como ocurría con UAE, ¿no? Para hacer la PCR a tiempo, tal. Todo esto que hemos visto. Entonces eso hay que eliminarlo. No puedes crear una desigualdad en algo que no es importante. Pero es un tema complicado porque al final es salud. Tú no le puedes prohibir a un equipo que haga una prueba PCR.
o que haga una prueba de antígenos. O sea, porque para mí el problema de esto surge en el Giro de 2021, cuando los equipos empiezan a hacer entre ellos mismos antígenos. O sea, no los antígenos de cada semana. Bueno, la prueba. Claro, le das el poder, los equipos han cogido, que es una cosa lógica, ¿no? Porque es como si le prohibiese a un equipo coger y hacer una radiografía. ¿No? ¿Por qué? ¿Quién eres tú para decirme? Pues claro, ahí está el problema. Pero que los equipos cogieron esto de hacerse las PCRs para ver si estaban contaminados y que podían contaminar a alguno de sus corredores más importantes. Entonces, claro, ahí en ese momento la organización pierde todo el poder y el ciclismo ya se descompensa porque hay equipos que hacen pruebas, otros que no, unos que corren con síntomas y no dicen nada, otros que enseguida echan a todo el equipo fuera. Ahí yo creo que es el real problema. Lo que sí que hay que dejar claro que aquí las organizaciones, no solo la Vuelta, sino todas, son los últimos monos en esto. O sea, tú puedes decirle a un equipo, oye, te tengo que hacer una PCR, pues porque es así el protocolo. Pero Guillén no puede decir, porque se ha leído y tal, Guillén no puede decir, no, Ayuso se queda y este se va. No funciona así, ¿sabes? Es un poco eso. Y además quiero decir, al final apelas a la responsabilidad individual, que eso es muy importante. Yo no voy a decir nombres ni equipos, pero no es yo que he estado unos 8 o 9 días en la Vuelta, rara ha sido la mañana que no he tenido a un auxiliar a mi lado tomando un café en una cafetería cualquiera, sin mascarilla y que en contacto con otras personas. Entonces la burbuja llega hasta donde la organización puede alcanzar. O sea, por eso digo que ahí suscribo lo que dice Albert. La organización ya no es burbuja. Ya la burbuja ya no, claro, no es una burbuja. No, es que la burbuja ya se ha pinchado. Claro. Pero se ha pinchado porque en el día a día todo el mundo... O sea, eso lo ha dicho mucho Carlos de Andrés estos días, ¿no? Es que, claro, o sea, todo el mundo vive normal, llegan al ciclismo y no hay normalidad. O sea, yo creo que es muy difícil controlar eso por parte de una organización. Y la decisión de seguir o no depende única y exclusivamente de la organización, más bien todo lo contrario. Son los médicos los que tienen que establecer si esa carga viral es lo suficientemente peligrosa como para que pueda continuar el corredor o no con sus compañeros de pelotón, con sus compañeros de equipo, con los miembros del staff. Entonces sí, la sensación que hay es que cuando te adentras en esa burbuja imaginaria, te alejas completamente de la realidad que vivimos hoy en día y sin frivolizar. Quiero decir, esto ni mucho menos estamos ejerciendo aquí de profesionales de la medicina, ni tampoco queremos desdeñar el daño que ha hecho un virus como este a todo el mundo y ese no es el objetivo, pero sí que está claro que la realidad que vivimos fuera del ciclismo se tiene que ir progresivamente implantando también en este deporte porque hay mucha inversión por parte de patrocinadores, mucha inversión en cuanto a horas de entrenamiento como para que siendo asintomático y sin poder incluso saber la carga viral que uno tiene, unos equipos sí y otros equipos no, tengas que marcharte a casa y decir adiós al que probablemente sea uno de tus grandes objetivos de la temporada. Y el Care Pharma había depositado muchísimo de su presupuesto, dedicación, esfuerzo en una carrera como esta y entiendo las palabras casi con lágrimas en los ojos de un tío que además es un profesional como la copa de un pino como es Juan Joroz. Se le vio afectado y es normal, es lógico. Es que el único de los que abandonó era que tenía síntomas graves, vamos a decir graves entre comillas, o que le impedía rendir al máximo nivel, era Roger sí. Adrià. No era el caso de... Pero que otros años Roger hubiese aguantado ahí unos días y si claro. Puede seguir, sigue, y si no, se hubiese ido. O sea, está claro que todavía hay que, seguramente a nivel médico y eso, hay que llevar cuidado con el COVID. Como dice Juan, aquí no somos médicos ni planteamos serlo, ¿no? Pero bueno, un poco llevando la realidad del día a día, ¿no? Y de otros deportes, pues podría haber sido eso, ¿no? De aguantar un poco y a ver qué pasa. Pero bueno, pues han sido los protocolos. Oroz creo que se quejó amargamente porque realmente por los protocolos que había se cumplieron todos, por lo que hemos podido saber, ¿no? De
antígenos primero, se hizo el cribado con el resto de corredores, 2 más dieron positivo, se les hizo PCR donde salía el grado por encima de que había marcado la UCI de contagio. O sea, con el protocolo en la mano, el Ken Farman y la organización y los médicos no podían hacer otra cosa que se fuesen a casa. Es una lástima. Y no puedes llegar a Madrid con 50 abandonos. No se lo puede permitir la Vuelta a España. 50 abandonos, de los cuales que 38 fueron por COVID. No tengo aquí la cuenta delante, pero más o menos el 60-70%. Mira lo que pasó en Suiza. O sea, no se lo puede permitir una organización perder a tantos corredores por el bien de todos. Entonces, creo que el año que viene las propias organizaciones deberían tener más mano y más poder de decisión, siendo siempre, o sea, quiero decir, si el protocolo continúa, que está por ver, pero que al menos tengan esa potestad para poder consultarlo a nivel médico, para tener algún aparato como el que tenía también el equipo Emirates, ¿no? De poder detectar la carga viral de forma más o menos rápida y que no solo un equipo pueda hacerlo y otros tengan que esperar, incluso tener que dejar fuera a sus corredores sin conocer exactamente si es potencialmente o no peligroso, contaminante, que se entienda la... Sí, yo creo que la cosa es más de sentido común, porque aquí también hemos hablado con Ángel Madrazo, que ha sido además uno de los grandes perjudicados previo, antes de que empiece todo. Y claro, él decía, tú vas a un hotel y en un hotel están los camareros sin mascarilla, te sirven la comida, dice, yo doy positivo y yo me aislaba yo en mi habitación, pero yo porque quería, no tenía prohibido relacionarme con mis compañeros o con otra gente. Es decir, no hay una burbuja, no puedes luego exigir que alguien que da positivo se tenga que marchar para casa cuando no estás haciendo una burbuja, no estás aislando a la gente. Es decir, estás llevando una vida paralela, entre comillas, normal, y luego dentro de la carrera estás exigiendo otra cosa totalmente diferente. Pero bueno, es lo que decís, ¿no? O sea, seguramente haya que revisar un poco el protocolo para... Tiene trabajo la UCI de aquí al año que viene. Entre eso y eximirle responsabilidades a la organización, ¿verdad? Porque es que no es... O sea, a la organización le puedes achacar eso, lo que he dicho yo antes, ¿no? De te gusta más o menos el recorrido, pero es que yo qué sé, si no ha habido una buena organización en las salidas y llegadas por parte de los medios de comunicación, que no ha sido el caso, la verdad, nos han tratado muy bien, pero esto en concreto es que es un protocolo que la UCI establece y cada organización tiene cierta capacidad para moldearlo, pero sí, vamos, con un margen muy, muy pequeñito. Bueno, si volvemos al jaleo, ¿alguno de los dos ha visto en algún momento realmente peligrar la vuelta para Renko? Bueno, la pandera, ¿no? Quizás, a lo mejor, sí. Ese momento ahí de crisis. Incluso Sierra Nevada tampoco, porque es que en Sierra Nevada yo pensaba que iba a sufrir más. O sea, que sufrir más Evenepoel, no Enric. Es que esa salía solo. Pero, y fíjate que me quedé con las ganas de ver si Enrique y Miguel Ángel López colaboraban más, pero bueno, al final hubiese sido una ganancia poco mayor de la que tuvieron. Sí que es cierto que si te fijas en las diferencias que hubo en la clasificación general, los dos corredores en lo que son las etapas en línea y quitando la contralog también, prácticamente han estado a la par, que también te digo, esto es muy, muy relativo. Imagínate que quitas las cronos, ya te digo yo que Renko no corre igual en la última semana que como corrió, claro, a la defensiva y salvaguardando las distancias. Claro. Es una vuelta de 3 semanas, tiene que haber de todo. Claro, entonces, si eres no sé cómo catalogar a Renko en las cronos. Ya apabulló el día de Alicante. Entonces, si eres un rodillo, y no estoy haciendo ningún tipo de promoción gratuita a Televisión Española, por favor. Si eres un rodillo y te lo... Y eres capaz de dejar atrás a tus rivales y meterle prácticamente 2 minutos a todos, pues... O sea, es que estás obligado, yo creo, que a tomarte la carrera de una forma distinta. O sea, que yo creo, para mí Renko saca una matrícula de honor en esta vuelta. Es que no podía hacerlo mejor. Yo es que no le veo ninguna debilidad. Cero, porque días malos tienen todos. Sí, siempre quedará la duda, ¿no? De hasta dónde le podía haber llevado Roglic,
que es creo que el único de los que estaba ahí que realmente por quién es podía cambiar la carrera en esa última semana. Pero bueno, o sea, todo lo demás, la primera semana lo hizo perfecto, sabiendo que incluso sorprendiendo, al menos a mí me sorprendió que fuese tan agresivo esa primera semana. Yo pensaba que iba a llegar a la crono con necesidad de recuperar tiempo, ¿no? Y al final fue todo lo contrario. Y luego la segunda semana en las etapas clave del fin de semana, en una supo sufrir cuando parecía que se podía hacer muy largo, supo sufrir y perder el tiempo justo. Y en Sierra Nevada creo que corrió muy tranquilo, muy de capo, muy de líder, muy inteligente. Sí que hubo un momento ahí que se puso un poco nervioso con Vervaeke, ¿no? Para que tirase y saliese ese ataque de Miguel Ángel López. Pero luego cuando atacó Enric Mas, él se quedó tranquilo, esperando, ¿no? A que Roglic hiciese algo, porque él sabía que su rival era Roglic. Entonces, bueno, yo creo que corrió muy bien. Y la última semana, pues ya era muy complicado que alguien se lo quitase. Tenía el miedo, él mismo lo dijo, ¿no? De esa etapa del sábado. Yo creo que tuvo pesadillas con Dumoulin, ¿no? Pues, hostia, a ver si me pasa lo mismo. Pero bueno, al final ya no había muchas más fuerzas entre los demás y se conformaron. O sea, para mí perfecto como lo hizo. Que luego dicen, o sea, esto pasa que cuando analizas a posterior, ¿no? Pues Enric Mas, si no fuese por la crono, hubiese ganado la vuelta, ¿no? Que no sé si es al final así o no, pero bueno, se leía eso. Sí. Claro, al final Enric Mas le pilló tiempo a Evenepoel cuando Evenepoel ya era de líder y ya corría como líder y ya corría sabiendo que Enric no era su rival, que luego podía haberse convertido, ya lo vimos a Roglic en el Giro, ¿no? Aquel que perdió con Carapaz, se pensaba que su rival era Nibali y al final le ganó Carapaz, ¿no? Entonces, bueno, eso puede pasar, pero yo creo que Evenepoel, si hubiese tenido miedo de Enric, no le deja coger aquel día en Sierra Nevada 50 segundos o al final, no sé, 40 y algo en total. Entonces, ha ganado, no ha habido nadie que le pudiese ganar en esta vuelta. El único que a lo mejor podía intentarlo un poco era el Roglic, pero Roglic hay que decir que se retiró a más de un minuto de Renko, ¿eh? No se retiró a 20 segundos. Sí. Hubo un día donde creo que hubo dos momentos clave, sobre todo uno. El día del Piornal, yo sigo sin entender el por qué Astana empieza a tirar. Porque ese día Almeida hace uno de esos movimientos que dices tú, bueno, a ver hasta dónde puede llegar. Además lo mueve bien, es un movimiento que si Quick Step tiene que controlar, está prácticamente sin equipo y me extrañó muchísimo que Astana estuviese defendiendo, sí, vale, la posición de Miguel Ángel López, pero si tú el día o antes, en la última semana estás diciendo que en teoría vas a ir a por la vuelta o que quieres meterte en el podio, no sé, a mí me extrañó mucho que fuese Astana el que tomase las riendas. Entró también Movistar tímidamente, pero en menor medida, pero si dejas tú ahí que Quick Step sea el que controle, yo creo que Renko se queda sin equipo en poco tiempo, porque es que ya yo creo que solo le quedaba Van Wilder y poquito más. De hecho, no había metido a nadie delante, estaban casi en cueros y bueno, pues al final fue Astana el que salvó la papeleta y me extrañó. Lo mismo le pasó a Bora, ¿eh? Bora hizo lo mismo el día de Guadarrama, para defender un top 10 de Hindley. Bueno, un campeón del Giro de Italia. Son cosas que yo no acabo de explicar en el ciclismo moderno, que sí, que el puestómetro es importante, pero hasta cierto punto, diría yo, sobre todo en el caso de Bora, ¿no? Cuando empieza ahí también a meter a gente delante de Movistar, cuando hay movimientos de parte de otros ciclistas de la general, en este caso de Menges, o sea, no sé, son actitudes que no logro comprender. Sí que es cierto que es la última semana, que hay que defender el puesto, pero es que no conjugan ahora mismo con la voracidad que hay en el pelotón. Es eso, ¿no? Cada vez pasan cosas más raras las últimas semanas, ¿no? Por eso, por defender un séptimo puesto, un octavo puesto, cuando a lo mejor todo el mundo estaba esperando, pues eso, en Guadarrama una fiesta o una bomba, ¿no? Y bueno, lo único que te puedes llevar a la boca casi es esa lucha, ¿no? Claro. Sí, pero bueno, a ver, yo por ejemplo el tema de Astana, yo entiendo las quejas de Machín, ¿no? De rabia, de joder, ¿qué hacen aquí tirando? Pero también entiendo perfectamente que Astana tirase en esa etapa, porque al final estás metiendo a un rival.
pensando que Almeida, si hubiese cogido tiempo ese día, era un rival peligroso para el podio, sin duda. O sea, para el podio que tenía UAE, ¿no? Podio. Al final no consigues el podio. Y eso es o sea, al final te has quedado igual. Ya, bueno, pero si Miguel Ángel López hubiese tenido piernas, que luego el sábado no las tuvo, podía haber optado al podio. Si tú dejas a Almeida que coja tiempo, que se meta en la lucha por el podio y llegas al sábado, tienes a UAE con 2 tíos por delante de ti y además 2 tíos muy fuertes, uno que es imposible quitártelo y Ayuso que le hemos visto que incluso atacó. O quizá no, o sea, si tú dejas al final tirar también a Quick Step, te dejas solo a Renko. Entonces, Ya, pero no querían ganar la vuelta, Miguel Ángel López. Ya, bueno, pero no sé, yo es que creo que ese tipo de etapas, fíjate que a Don Morán le pasó factura y no metió gente delante y lo penalizó. Y yo pensaba que también en Guadarrama podía ocurrir lo mismo porque no metió a nadie delante Quick Step y no fue así. Lo que pasa es que Renko ahí tenía las piernas bastante bien en los últimos días, lo mismo también Ring Mas dijo que no tenía las piernas de Sierra Nevada, Miguel Ángel López lo mismo, bueno, no sé. Mi sensación es que hay 3 circunstancias, sobre todo 2, en la última semana que marcan el devenir de la carrera, que es el abandono de Roglic y ese momento en el que Almeida ataca. Es que es de esos ataques a 80 de meta que a veces hace más daño que arrancar a los pies de Sierra Nevada y meter 30 segundos a tus máximos rivales. Ciclismo de fondo, que además encima Almeida sabe lo que es sufrir encima de la bici. No sé si os da la sensación también de que esta vuelta es un poco montaña rusa, es decir, empiezas un poco abajo, en Países Bajos, nunca mejor dicho, ¿no? Luego, bueno, llega Praeres, que puede ser un punto un poquito álgido, llega lo de Roglic, que vuelves a bajar, vuelves a subir un poco a lo mejor con Sierra Nevada o la Pandera porque te puedes ilusionar con que haya otra vez carrera y acabas un poco la última semana con el sabor amargo de sobre todo del día de Guadarrama, ¿no? Si tuvierais que explicar un poco a la gente por qué ese último día, yo creo que todos nos hemos quedado con un muy mal sabor de boca, de que todo el mundo esperaba, no sé si lo del 2015, pero bueno, por lo menos una batalla gorda, ¿no? No sé si desde el inicio, pero al menos que en Morcuera pasara algo y luego, pues oye, ya se vería en la última subida. Y luego, pues, si haces un poco análisis, dices, pues es que no sé muy bien qué llevarme a la boca de esa última etapa. Si Enric no lo intentó es porque no tenía piernas, entiendo, no sé qué punto de vista tenéis vosotros ahí. Es que al final, cuando llegas a... Yo estoy un poco con Juan en el pensamiento de lo que ha sido la última semana, ¿no? de la vuelta, o sea, la fórmula que ha utilizado este año la vuelta para esta edición. Yo, personalmente, como aficionado, pues no la repetiría. No es una fórmula que me guste. Que podía haber sido una fórmula que si en Guadarrama, en Navacerrada por ahí, igual que ocurrió otros años, revienta Renko y la que se lía ahí, ¿no? Y todo el mundo, oh, mira cómo le dio la vuelta, y hubiese sido una etapa mítica de la vuelta. Claro. Que era lo que la fórmula que había planteado Guillén en esta edición era eso, ¿no? Primera semana dura, segunda semana con puertos importantes y tercera semana todo para que se juegue en esa última etapa. ¿Qué pasa? Que si haces eso y llegas al sábado y se han dado palos bastantes en casi todas las etapas los de delante, no hay grandes diferencias entre ellos y no hay grandes aspiraciones. Los que están fuera tampoco estaban muy fuertes porque realmente del top 10 no ha habido ningún ciclista que podamos destacar mucho, más allá de Miguel Ángel López, que la última semana no. El resto, Jay Hindley, es que no sé, Urán, por ejemplo, ¿no? Que está muy bien, pero a nivel de la general no tiene influencia. Pues claro, tienes el riesgo de lo que ha ocurrido, que se llegó a la Sierra de Guadarrama, que lo único que podía pasar era que alguien explotase. Porque no había más para hacerlo. Y para mí el error de la etapa que preguntas tú no es en sí lo que los ciclistas hicieron o no hicieron, sino el planteamiento con el que se llegó a esa etapa. O sea, si tú haces una semana más fácil donde es difícil hacer diferencias, cuando llegas a esa etapa están a 2 minutos el primero y el segundo, pues es muy complicado que pasen cosas, ¿no? Sí. Luego, obviamente, si hubiese sido Roglic el que está a 2 minutos, hubiese pasado mucho más, está claro. Pero era Enric
de donde venía, Enric la necesidad que tenía de hacer ese podio y las piernas que llegaban ya después de haber estado una semana anterior atacando. Pues yo para mí es eso, un poco... Es como una decepción, sí, pero me la esperaba. La verdad que cuando me levanté el sábado digo, a ver, lo normal es que no pase nada. Yo fíjate que al final, como fui a Navacerrada, bueno, fuimos ahí 3 compis del Maillot, joder, me desperté como diciendo, guau, imagínate si es un día grande. O sea, iba conduciendo y decía yo, voy a morar al Zarzal diciendo, es que me he levantado distinto, hoy me he levantado distinto que ayer en Talavera. Es que yo, a ver si hoy es un día grande, pero ya luego progresivamente te vas dando cuenta de que, a ver, la realidad es la que es. Y es que la última semana a Renko le venía a la perfección. También a Roglic, insisto. Yo creo que eso nos dio un bajón enorme. Para mí la etapa más determinante de esta vuelta es la de Picojano. Más allá de la crono, digo en línea. Es que Picojano es el punto de inflexión en el que Renko demuestra que bueno, no es que esté para ganar la vuelta, es que como se lo plantee, te la gana fácil. Y yo creo que la ha ganado bastante fácil, dentro de lo que cabe. Pero el día de Picojano, te acordarás, Alberto, que estábamos allí, hacía un día horrible. Maravilloso, sí. Con la primera victoria de Jay Vine, con toda la niebla espesa que había, prácticamente no se podía ni ver. Y ahí recuerdo que Renko y Enric llegan juntos. Ayuso es el siguiente, que pierde más de 40 segundos. Y luego ya los Roglic, los Sivakov, Hindley, Simon Yates, Arensman, O'Connor, es que se dejan minuto 20. Minuto 20. Es que es una barbaridad lo que se dejan en esta etapa con Renko. Para mí es la etapa donde el belga presenta sus credenciales a la vuelta y luego ya, pues con la crono y demás, empieza ya a jugar con las diferencias. Entonces la última semana para mí me dejó frío y tampoco creo que haya sido un mal recorrido, ¿eh? O sea, que eso hay que dejarlo claro. La primera semana está bien planteada, la segunda pienso que también, con la extensión a Sierra Nevada. Algún día llegará al Veleta, ojalá, porque son a más de 3.000 metros, que eso, a ver quién es capaz de aguantarlo. Pero sí, la ilusión de ese penúltimo día me duró relativamente poco, porque y eso que se metió Valverde en fuga, que Movistar propuso, pero en cuanto ves el ataque de Enric, ves que para, y dices, es que además el plan que había no podía ser más evidente. Tampoco quiero arrojar yo aquí piedras a Movistar, insisto, creo que ha hecho una vuelta decente, más que decente diría yo, y notable el equipo Movistar, pero es que si el plan era endurecer en Morcuera, en la zona más dura del puerto, o teóricamente de la subida más dura que había en el día, no vas a sorprender a nadie. Si ese era el plan, no vas a sorprender. Y entonces... Y con ese ataque. Claro. Entonces, un ataque. Claro. Es que, no, en el Piornal, por ejemplo, sí que lo probó. Sí, claro. El día del Piornal sí que se probó y creo el día del Piornal es... El día del Piornal, por ejemplo, a mí esa etapa es la que creo que es el error de la... Pues bueno, Talavera y tal, pues nunca sabes, ¿no? Está bien probar cosas. Pero el día del Piornal, creo que esa etapa tenía que estar concebida como una etapa realmente con puertos más duros. O al menos un puerto duro, no sé si el penúltimo o el último, ya si no te la quieres jugar mucho. Porque ahí sí que había intención. Creo que Enric ha sido la vez que más ha atacado desde lo que lo hemos visto de Movistar. Y había piernas. Y había piernas todavía. Pero ¿qué pasa? Que es que no eran, pese a que llegaron prácticamente de uno en uno, no había forma de romper eso para hacer sufrir tanto a Renko como para meterle minutos y tal. Entonces, para mí ese es el error, ¿no? Que ese martes, miércoles hubiesen puesto una etapa de verdad donde puedas darle la vuelta a la carrera. Pues estaba bien planteada, incluso UAE planteó bien, pero yo creo que faltó ahí algo de dureza en esa... Una etapa más de dureza en esa tercera semana. Creo que hubiese sido lo que le ha faltado a esa última semana. Y encadenados. Sí, claro. O sea, una etapa así, estilo el Piornal, pero más dura.
Que joder, Sí, por es allí, que, por hombre, la yo creo zona de estos, hay sitio. Ya lo vimos año que pasado. dijo Guillén también algo de que parece que siempre hay que meter los Pirineos. Hombre, no es que siempre hay que meterlos, es que es de las pocas eh, cadenas montañosas en la que puedes hacer etapones como los que hemos visto en otras vueltas. O sea, es que no es que tengas que quitarlos de en medio, no es que mm, sean indispensables. Es que, hombre, te aderezan una vuelta, te la salpimentan y te da un encadenado que no te puede dar probablemente ningún otro lugar, ninguna otra de las zonas que ha visitado la Vuelta a España, que sí. Es que la mayoría han sido etapas casi unipuerto. Yo creo que en el Purche, por ejemplo, se podría haber endurecido un poquito más la carrera para que llegase más rata todavía a Sierra Nevada, por ejemplo. Pero no tienes grandes encadenados. Sí que tienes un terreno, vamos a decir, de media montaña, precioso por País Vasco. En Cantabria, las llegadas a Picojano, luego en Asturias, en Collao Fancuaya, en Les Paraeres, pues te dan lo que te dan. Son semi-encadenados, pero no altos puertos y altas ascensiones, donde que sí que tienes en Pirineos. Entonces, la fórmula por la que ha optado Guillén este año es suprimir Pirineos, no visitarlos, pero saliendo de Barcelona el año que viene, ya te digo yo que, vamos, que a ver, lo más seguro es la primera semana, un paso por Pirineos y que no se puede permitir el lujo de dejarlos fuera en 2 ediciones consecutivas, porque es que siempre hacen daño, siempre marcan diferencias los Pirineos. Teniéndolos ahí al lado, pues no vas a eludirlos, digo yo. Mira, saca el nombre de Les Praeres. Yo no sé si esto os lo pregunté en la previa, porque cuando aparecen este tipo de puertos en los recorridos, de estos de 23, 24%, estas rampas que a algunos les gustan y a otros no, porque hay gente que dice que no hacen diferencias. Bueno, este año se ha visto que ese puerto, igual que el año anterior que se llegó, sí que hace diferencias. Es verdad que se retuercen los ciclistas, hay gente que le gusta, hay gente que no. Yo no sé vosotros de qué pie cojeáis, si os mola o no os mola, pero hay una evidencia. La evidencia este año es que ha hecho diferencias, y además no de 5 o 6 segundos, ha hecho diferencias importantes ese puerto. Sí, ¿no? Claro, estaba Renko modo fallas. Claro. No, a mí sí que creo que en su cierta medida es una parte de la Vuelta que tiene, bueno, un poco su personalidad, ¿no? Y creo que también la orografía en España hace que tengamos mucho. Sobre todo, pues si te vas al norte, en el País Vasco, pues bueno, hay más muros que carreteras, ¿no? Prácticamente. Aunque ellos dicen que no son muros, pero sí, son muros. Son muros iguales que los que tenemos en la Comunidad Valenciana, ¿vale? O sea, Cullera no tiene nada que ver con el Alto de Haya. Pero el Alto de Haya no es un muro. No, sí es un muro, es un muro. Entonces, bueno, yo creo que tenemos muros en el sur, en el este, en el oeste, tenemos muros en todos los sitios, en el norte también, y creo que España pues tiene que aprovecharlos, porque al final son parte de lo que es un poco el mapa de España. Ahora bien, lo que, pues, como ha pasado en otros años, que es cada fin de semana un muro, ¿no? En todas las semanas un muro, que sean como las etapas donde tienen que haber diferencias, sean todo muros. Pues eso a mí no me gusta, pero bueno, creo que ya se ha llegado, eso fue un poquito al principio, ¿no? Para encontrar ese punch, y un poco mientras Guillén ha ido encontrando la esencia de la carrera, ha ido dejando un poco de lado todo muros, ¿no? Y va evolucionando. Yo creo que cada vez la Vuelta está cogiendo un poco una personalidad distinta, y sin olvidar los muros, sin olvidar Pirineos, sin olvidar el paso por Asturias, y sin olvidar, obviamente, pues las necesidades económicas, ¿no? Para sacar adelante la carrera. Creo que los muros encajan perfectamente y forman parte de la esencia. Al menos en mi opinión, obviamente. Sí, hombre, si no... Es decir, si no abusas de ello, yo creo que, vamos, no debe haber problema para introducir este tipo de subidas. Te pueden gustar más, te pueden gustar menos, pero por ejemplo el Esperaeres más fue un día de mucho desgaste. Recuerdo que Movistar también endureció en el Alto del Torno, en el Fito ahí se calmaron los ánimos, y luego ya en el Esperaeres pues ocurrió lo que ocurrió, ¿no? O sea, yo creo que en este caso está bien introducido. No hay que caer en el abuso de este tipo de ascensiones, porque sí, ver al retorcerse al corredor 1 o 2 veces por Vuelta a España, por edición, está bien, pero abusar de ellas creo que además favorece demasiado a los que son
corredores más explosivos, punchers, llamadlo como queráis, y si no que se lo digan en su día Purito, ¿no? Que se hinchó en este tipo de... No en estos finales, quizá algo menos duros, pero vamos, que aquí andaba como quería y en 2012, vamos, tuvo que llegar a una etapa parecida, entre comillas, a la del Piornal para que Contador hiciese de las suyas y le arrebatase la victoria en la Vuelta a España, que aquel año de Purito fue, vamos, se le miró un tuerto. Lo que pasa es que yo creo que ahora valoramos aún mucho más lo que hizo en el Giro, quedando segundo detrás de Hesjedal, tercero en la Vuelta a España, siendo maillot, bueno, en ese caso era maillot amarillo, bueno, sí, no sé si es maillot rojo o maillot amarillo. Rojo ya, ¿no? Era rojo ya, en 2012, sí. En 2012, pues, al final lo que te digo, ¿no? Yo creo que en la variedad está la esencia y aquí me han faltado pues esos encadenados. Por lo demás, creo que ha sido un recorrido aceptable dentro de lo posible, ¿no? Dentro de lo que había sin Pirineos. Para mí ha sido aceptable. No le voy a poner una super nota. Alberto, ya lo siento, pero... Bueno. Yo es que vale. Hay gente que me llama Alberto también, respondo. Claro. No, yo sabes que siempre te llamaré Albert Rivera. Además con el apellido incluido. Albert Rivera Raval, que nunca se dice el segundo apellido. Raval, familia, mi familia es familia de Paco Raval, el director de cine. Eso da para otro programa, ¿eh? Eso da para otro programa. Sí. Madre mía. Pero no tengo el talento ni el dinero de ninguno de os voy a preguntar. Una película sí que se monta, Albert. Una película en su cabeza. Bueno, que a veces salen, Lo de Pedersen salió el día de Talavera. Muchos se reían ahí en A Pie de Puerto, David García, que sabes que es la estrellita, ¿no? Ahora mismo entre los influencers es la estrellita. Entonces, ¿no? Se reía. ¿Cómo va a ser una etapa para sprinters? Y Albert dijo, es una etapa para gente rápida, que ya veréis, que algunos se van a quedar como Groups, como Merlier, que son sprinters puros, pero que llegan los sprinters como Pedersen y llegaron. No será sospechoso David, además de que no le guste Pedersen encima. No, claro. O sea que... Mira, fue todo para reírse. Exactamente. Y luego lo escuchas, llegas a las salidas de la vuelta y claro, yo llego el primer día tan feliz de la vida y empiezo a escuchar la voz de David. Digo, pero tío, o sea, todos los puñeteros días con el café de A Pie de Puerto y encima digo, ¿pero dónde sale esta voz? Y pusieron en bucle 3 o 4 veces el resumen de la etapa que hace David y yo me cago. Sí. No me libro de él ni estando en carrera. Encima con las narraciones que hace y por supuesto cuando va a Pedersen, vamos, Alberto, o sea, es que ya... Se le nota. Porque hay un partidismo que no es normal. Pero bueno, no pasa nada. El día que gana Brooks se le veía como decaído. Dice, bueno, vaya, victoria para Brooks, bueno, Oye, pues nada. Pedersen ha sido uno de los nombres propios. Os voy a preguntar aparte por Pedersen, por Richard, porque, bueno, después de esa primera semana en la que desconectó casi por completo de la general, ¿no? Ya la gente está diciendo, bueno, es que claro, como ya ha fichado por Education, bueno, viene aquí a pasearse, tal, no sé qué. Toma tortazo, ¿no? Y cállate la boca, que me llevo la montaña, me llevo 3 etapas y no solo eso, que ha estado en otras 1500 fugas. No sé qué queréis decir de Richard o de algún otro nombre propio que os haya llamado la atención. Yo de Richard había un momento en la segunda semana donde quería meterse en la fuga y estaba a 6 minutos 50 de Benepul y a Benepul no le dejó. Y claro, yo en ese momento digo, este Renko va a todo, ¿no? O sea, no se fía de nadie, pero bueno, yo creo que, joder, Richard, pues menos mal, ¿eh? Menos mal, si llega a estar más metido en la general, no sé si en ese momento Renko le facilitó el podio a Ayuso, pero cerca estuvo, ¿no? Porque yo creo que Richard, como ha acabado O sea, está claro que el problema que ha tenido Richard Carapaz en esta Vuelta a España es que esas 2 caídas así que tenemos que creernos, ¿no? Que nos ha contado el equipo y ha contado él, que tuvo una en Mónaco, otra ahí en Ecuador, que eso le ha hecho llegar o sea, no bien, ¿no? Y que ha entrado en carrera al paso de los días. Pero el Richard que hemos visto en la última semana es el mejor, bueno, el fin de semana y la última semana es el mejor Richard de siempre, ¿no? O sea, capaz de ganarle a Roglic
en el mano a mano prácticamente, que lo vimos, y ganar a los favoritos el último día en la fuga, pero sufriendo muchísimo y dándolo todo. O sea, para mí creo que es el hombre de la Vuelta, obviamente quitando a Evenepoel. Para mí es, o sea, me ha encantado cómo lo ha dado todo y cómo ha ayudado también a Carlos en momentos clave. O sea, es que lo ha tenido todo, el bueno de Richard. ¿Y algún otro que te haya llamado la atención? Bueno, Jay Vine, aunque como se ha caído, pues pierde un poquito la esencia. Pedersen también. O sea, creo que más o menos han sido esos los nombres. Sí. He tenido casi más Soler. decepciones, ¿no? Sí, mira, Soler. Soler. Pero Soler no sorprende, ¿no? O sea, lo que ha hecho Soler. Quiero decir, es una cosa que ya hemos visto de que es capaz de hacer esto. Un poco reafirma, ¿no? Creo que ya es para darse cuenta de que así es feliz y así corre siendo feliz. Yo creo que esa es la clave. A ver, cómo le han tratado en UAE, está claro que hombre, los emolumentos suben cuando estás en un equipo tan potente como Emirates. Y eso también, fuera bromas, carga aún más la responsabilidad que tiene un corredor. Si apuestan por ti, pues el sentido de responsabilidad es mayor. Pero también, sobre todo, si hablamos solo de personas, es lo que ha dicho Machín, es creer en ellos, tener un calendario preestablecido y tener tus oportunidades. Él lo aprovechó en Bilbao y para mí Soler es otro de los grandes nombres de esta carrera. Y por complementar lo que dice Albert, quizá no nos olvidemos de Sam Bennett, ¿no? Que ganó aquellas 2 etapas. Lo que pasa después tuvo que abandonar por el COVID también. Y también Jesús Herrada, que ganó otra etapita para España. Me quedé con ganas, ¿no? De ver si Arensman también tenía un poquito más de margen para seguir escalando la clasificación general. Parece que lo tiene el año que viene hecho con Ineos. Hay que decir que Y tú bastante. sacaste su nombre en la previa. Sí, Efectivamente. ¿Verdad? Ay, Yo pensaba que saca podio, pecho, ¿no? saca Lo pusiste pecho. algo así. Se puso en el podio. Vamos, los triples de más allá de mitad de campo son mi especialidad. Rara vez meto uno, pero bueno, se intenta. Yo ahora Pero luego escucharé el podio que dije yo. Tengo curiosidad, no me acuerdo. Tengo curiosidad. Yo no me acuerdo tampoco, ¿eh? A mí no me preguntéis porque no lo recuerdo. Sé que dijisteis que Renko, si ganaba la Vuelta, tenía que ganarla haciendo algo estratosférico, diferente, o bueno, ha ganado más o menos normal, entre comillas. Sí, ha ganado normal. Así no. Ha ganado Bueno. avasallando. Eso es, estratosférico lo hizo en Paraeres y en Pico Jane, bueno, la crono. O sea, es que lo de la crono fue increíble. Pero bueno, sí, yo creo que son los nombres con los que hay que quedarse. Luego, decepciones, como dice Albert, vamos, que se vaya sin etapa Merlier, por ejemplo, me sorprende, la verdad. Es un hombre que yo pensaba que al menos una se iba a llevar. No había tantas oportunidades, pero las tuvo. Y luego tampoco te creas que hay tantas, ¿eh? O sea, Landa, bueno, Mikel es una decepción absoluta en esta Vuelta a España. Y fíjate que yo soy o intento ser a veces comandante del barco, pero el landismo Se ha hundido en Una esta vuelta Vuelta. rara. Un poco explicable, vamos a decir, la Vuelta Sí. de Landa. Pero bueno. sí. Bueno, Pinot lo mismo. Pinot estuvo ahí algún día. Sí, pero- ha estado ahí algún día, no ha Lo he intentado rematado. más Claro. que Mikel. Sí, ¿no? eso está claro. Froome, Yo es ya lo verdad dije. que en el Tour Froome se dejó ver al final y aquí ha estado lejísimos todos y cada uno de los días, por ejemplo. Sí, es que tuvo problemas con el COVID antes de la Vuelta, creo, y se ve que no ha terminado de recuperarse del todo. Bueno, también Sí, es bueno. que es lo que hay. Ya, sí, Pero sí, bueno. exacto. Una pena. ¿Cuánto han durado el Maillot y a la cola del pelotón del post-vuelta? ¿3 horas, 2 horas y pico? No ¿No? hemos llegado a 3 horas. El nuestro sí que ha sido un poquito más largo de lo que estamos haciendo últimamente. Un poquito. 2:35 creo que era. Estoy viéndolo ahora. 2:23. Mentira, 2:42. Eso, soy- 2:23. Pasa que nosotros depositamos también mucho en la previa. La previa, tío, no es normal. O sea, las previas que hacemos a veces no. O sea, nuestra previa era de 3:15. Yo no tiene sentido. No tiene sentido. O sea, no, y Imagino la que gente- hablaríais de monumentos como Carlos de Andrés también. Y... Hombre, claro, por supuesto. Sí, vamos. Hablamos. Eso es poco. O sea, quiero decir, en
en un podcast de ese estilo hablas hasta de tu abuela. Claro, porque al final puedes ahí hablar y hablar. ¿Sabes qué pasa? Que tenemos ahí un formato ya preestablecido que es analizar las 22 escuadras, los 22 equipos. Metes también la previa de todo el recorrido, metes también la porra. Bueno, entonces te va... Encima, entre nosotros que desvariamos poco, porque igual te estamos hablando de G2R y te metemos en medio... Yo qué sé, la salida en bici que ha hecho Miguel Triviño hace 2 días. Pero porque sí. Porque igual te viene a la cabeza, no sé qué, por aquí pasé yo hace 3 años en bici. Claro, se desvirtúa por completo todo. Pero bueno, mientras a la gente le guste, ahí está. Y ahí queda, ¿no? también he escuchado muchas veces a la cola del pelotón que los desvaríos no También, se quedan atrás, ¿eh? También Hay son algunas curiosos. No, no digo nada. Albert dice que no sabe de lo que habla. Mejor que no lo escuche no lo escuche mucha gente muchas veces, porque hay veces que nos puede llegar algún correo peligroso. Sí. Bueno, aquí esto lo vamos a dejar en 54 minutos, cosa que no está mal, pero bueno, que tampoco... La entradilla a la cola del pelotón y el maillot. Exactamente. Claro, más o menos. Más o menos. Puedes ponerlo 2 veces y ya más o menos bueno. te equiparas. Sí, hacemos un bucle. Sí, eso es. Ya está, perfecto. Bueno, pues ¿queréis decir algo más? Se nos queda algo, seguro que se quedan cosas, obviamente, pero ¿queréis decir algo más? Nada, que ha nacido el niño Jesús, ¿no? El niño Jesús ha nacido en esta Vuelta a España y ahora a ver cuando empiece a hacer los milagros, pues a disfrutarlos aquí no solo en la Vuelta, que seguramente al ser su primera grande volverá. Volverá y pronto, no sé si año que viene pero la va a tener como una carrera para volver. Y luego, pues que lo queremos ver también en el Giro y en el Tour, ¿no? Y en todo. O sea, es que es alguien especial. Hay que verlo. Giro y Tour ahí sí que va a ser, de verdad, el test de verdad si Renko es un ciclista capaz de afrontar su carrera deportiva como vueltómano. Pero, por ejemplo, Valverde ganó una Vuelta ya con bastante más edad que Renko y luego no volvió a ganar. Es cierto que subió al podio en Giro y Tour, pero es que los encadenados del Tour y del Giro normalmente son más exigentes que los de la Vuelta, así como la media montaña de la Vuelta normalmente es más exigente que la del Giro y el Tour. Entonces, son carreras muy distintas y a mí, bueno, mientras siga la Vuelta está creciendo mucho, la verdad, y se está también labrando su propia esencia. Pero bueno, para despedirnos también, Alberto, dar enhorabuena, Albert, ya que estamos aquí en modo pacificador. Yo sé lo que significa también estar todos los días ahí detrás del podcast prácticamente y hacer podcasts especiales, hacer también los directos de Twitch. No lo están haciendo mal. Decir, aquí estamos tres que no se puede quejar, ¿eh? No se puede quejar la Vuelta, no se puede quejar los aficionados al ciclismo, que estamos aportando nuestro granito, ¿eh? Aquí todo el mundo. Así exacto. Ahí, a seguir, a escucharlo todo, que hay tiempo, a todos los oyentes. A escucharlo y verlo todo, sí señor. Bueno, pues nada, vamos a ir cerrando entonces. Juan Clavijo, el maillot, millones de gracias otra vez más por haberte pasado por aquí, por el podcast oficial de la Vuelta. Así me gustó, despidiendo el primero. Muchas gracias. Lo he hecho adrede, que lo sepas. A ver, piensa que me saluda a mí el primero porque es el primero que quiere ver y el último que quiere que se vaya. Yo mi reflexión ya la he dejado. En realidad sabéis que lo hago por orden en el que os tengo en la pantalla, ¿verdad? De izquierda a derecha. Ya, sí. El año que viene me dirá, oye, Juan, ¿te pasas por el podcast? Sí, ¿no? Es que tengo que narrar el Tour de Taiwán. Perdona, disculpa, no tengo tiempo. El esloveno, ¿no? El campeonato esloveno, como narrasteis una vez. Por ejemplo. Pues nada, Alberto. Eso, Albert. Muchas gracias, señor de a la cola del pelotón. Y ya sabéis que esto es vuestra casa, así que un placer haberos tenido por aquí, ¿vale, chicos? Nada, enhorabuena por el trabajo que habéis hecho también ahí en el podcast todos los días. Y nos escuchamos donde sea. Pronto. Exacto. Adiós. Enhorabuena, Alberto, también para ti. Yo no quiero parar hasta conseguir lo que quiero. Mírame volar, de tu mano llegaré muy lejos. Contigo ganaré. Ha sido un programa más largo de lo que suele ser habitual, pero bueno, al igual que nos sucedió en el previo que hicimos, ¿verdad? Es que cuando traes a Albert Rivera y traes a Juan Clavijo,
es imposible hacer un programa, pues no sé, de menos de una hora. Es prácticamente imposible. Tenemos que cortar a marchas forzadas porque si no nos vamos demasiado. Pero bueno, yo creo que ha quedado un análisis bastante curioso de lo que se ha ido esta vuelta 2022. Obviamente nos hemos dejado cositas por contar, por analizar, pero tampoco podemos irnos mucho más largos. Pero bueno, yo creo que el análisis ha sido bueno, nos hemos pasado un buen rato, hemos echado una buena charla. Y como siempre le decimos también, pues oye, que agradecemos muchísimo que se pasen tanto Albert como Juan por el podcast oficial de la Vuelta, porque es un placer tenerles. Nosotros nos vamos a ir despidiendo, vamos a ir tomando un respiro, vamos a bajar también las pulsaciones. No sé si a quitar del todo el modo Vuelta 2022, porque todavía va a colear seguro. Pero bueno, hay que ir pasando página, que ha sido una gran vuelta. Nos lo hemos pasado muy bien, ese triunfo de Renko. Pero bueno, casi que ya hasta incluso podemos empezar a pensar en la Vuelta 2023. Ya empezamos a contar los días, ya, ¿por qué no? Hay que empezar a quitar ya días, minutos, segundos para el inicio de la Vuelta 2023, de la que ya tenemos muchísimas ganas. Así que bueno, si todavía tienes mono de vuelta, pues nada, te pones alguno de los programas anteriores, te pones alguna etapa repetida y así vas también quemando un poquito el mono de vuelta, que sabemos que es difícil volver a la normalidad una vez que se acaba la vuelta. Así que bueno, no te vayas muy lejos porque nosotros volveremos también dentro de unos días con más cositas aquí en el podcast oficial de la Vuelta. Así que te esperamos. Hasta la próxima, amigos. ¡Adiós!